Durante la conferencia de prensa, Massa hizo referencia al faltante de combustible, pero recordó que las petroleras importan a un dólar diferencial y que también están eximidos de algunos impuestos. El sector petrolero argentino está batiendo los récords de producción. Estamos en el récord histórico de producción de petróleo. Lo segundo que les quiero contar es que en algún momento hubo algunos que especularon con que, según el resultado electoral, iba a haber una devaluación. Y entonces, por ahí guardaron. Y después hubo algunos otros que especularon con que vencía el acuerdo de congelamiento y entonces venía un nuevo precio y se hablaba de 20% de aumento, 40% de aumento. Y entonces guardaron. El sector petrolero argentino es uno de los que tiene mayor crecimiento de mercado global. Tienen tipo de cambio diferencial para liquidar, tienen reducción de impuestos para tener congelados los precios, tienen reducción de impuestos para importar y claramente, además, hacen valer su potencia económica. Para que quede claro, si el martes a las 12 de la noche no está resuelto el abastecimiento, desde el miércoles no van a poder sacar un barco de exportación, porque primero, el petróleo argentino es para los argentinos. Volvemos rápidamente al Ministerio de Economía. Habla Sergio Massa, lo escuchamos. Las líneas de transporte de pasajeros me confirman que de alguna manera está todo absolutamente normal, está con normalidad. Y después respecto del tema del origen es que el fin de semana pasado hubo un 15% mayor de consumo que el mismo fin de semana del año anterior y se produjo un quiebre de stocks para las empresas. Así que de alguna manera aspiramos a que se normalice rápidamente. En el día de ayer tomamos la decisión de hacer la compra de 10 barcos, hoy se pagaron 40 millones de dólares, el lunes se pagan otros 40 millones de dólares para garantizar el abastecimiento. ¿Escuchó hoy a Macri que dijo que usted siempre mintió? Preguntémosle a la gente. ¿Va a dar a conocer el nombre de su ministro de Economía antes de las elecciones? Cuando crea que es el momento adecuado, no cuando ustedes los medios quieran. Gracias. Chau. Me gustaría además una reflexión sobre el tema de la falta de nafta que está atravesando todo el país. Bueno, me parece que es una postal por adelantado del futuro que nos va a traer Massa en caso de ser presidente. Básicamente lo que ocurre no es nada que no esté en un libro de texto de economía básica. En cualquier libro de texto de economía básica te dice que vos fijando precios, y eso en general se lo hace por debajo del nivel de equilibrio, genera un exceso de demanda, más gente que quiere comprar que la que quiere vender. La consecuencia natural de eso es que en algún momento la oferta desaparece, es decir, el desabastecimiento. Y esto efectivamente es lo que pasó porque hace un año Massa hizo un acuerdo, con el sector petrolero, de que los precios deberían ir por debajo de la inflación. Y en ese contexto, donde no solo que la tasa de inflación se aceleró y por lo tanto ese diferencial le costó muy caro al sector, sino que además el salto en el tipo de cambio, siendo un bien transable el combustible, evidentemente eso exacerbó el problema y entonces la consecuencia es que la oferta se desaparece. Y aparece el problema del desabastecimiento. Ahora, lo interesante de esto es la violencia con la cual el ministro Massa lo quiere arreglar. Y en la interpretación que hace. Porque está claro que vos tenés un exceso de demanda. ¿Él qué es lo que dice? No, bueno, el problema es que mucha gente, nos está yendo tan bien que salió mucha gente a consumir nafta. Eso es la misma respuesta que dio Maduro en un contexto donde estaba faltando el papel higiénico y dijo que como los venezolanos comían tanto, estaban yendo mucho al baño. Cuando en realidad los venezolanos en promedio perdieron 10 kilos de peso porque no tienen para comer. Bueno, lo que quiero que se note es que es el mismo ejemplo de Venezuela. ¿Y cómo lo quiere arreglar? Lo arregla a garrotazos. ¿Qué es arreglarlo a garrotazos? Básicamente, ¿qué hace? Hace una amenaza a los oferentes que si ellos no ponen el combustible, lo que va a obligarlos es a que no puedan sacar ningún barco. Ahora, enseguida a escuchar a Massa lo que dijo hace minutos, pero yo además me pregunto, si Massa tiene tanto poder y tanta capacidad, ¿por qué no le pega un telefonazo al presidente YPF y dice, mete la nafta inmediatamente en las estaciones de servicio, que esto se soluciona en un minuto, en vez de amenazar a todas las petroleras con que si el martes no está la nafta, no vienen los barcos? Bueno, seguramente él ya debe tener la situación encausada y por eso pone ese último momento como para mostrar que tiene poder. Pero me parece que lo importante es la postal. Es la postal, o sea, te están adelantando de lo que es Venezuela. Vos sabés que en Venezuela, originalmente, vos ibas a cargar nafta, no tenías que pagar nada. Bueno, en ese país dejaron... ¿Cómo cero? ¿Cómo nada? No puede cero, ser. exactamente. Perdón mi ignorancia. Era así. ¿Te la regalaba? Claro. ¿Cómo terminó? Terminó Venezuela sin petróleo. Cuba, digamos, era un gran productor de azúcar, se quedó sin azúcar. Bueno, nosotros tenemos todo el potencial energético y nos termina faltando la energía. Escuchemos y veamos lo que dijo Massa a propósito de esto. En un país donde el otro candidato a presidente niega el cambio climático y dice los precios, el Estado de los precios no tiene que intervenir, los argentinos tienen que saber que si el Estado no tuviera hoy regulaciones, el precio del litro de nafta sería 680 pesos. Para que quede claro, la discusión es el 19 de noviembre, si cada argentino paga o no 680 pesos el litro de nafta o paga valor de hoy, que se entienda. Esa es la diferencia entre los dos proyectos de país. Está diciendo Massa que cuando vos seas presidente, el litro de nafta va a estar 680 pesos. Aunque nos acaban de decir que el litro de gasoil en Curuzucuatiá se acaba de conseguir a 679 pesos. A ver, esto es parte de la campaña del miedo. Y si me lo permitís, Luis,
Le voy a contestar con un ejemplo de un libro de texto de Juan Carlos de Pablo que es maravilloso. Va un hombre a un local y dice, quiero comprar ese jarrol. Entonces le dice 500.000 pesos. Dice, ¿cómo 500.000 pesos? Enfrente cuesta 200.000. Compre enfrente. Ah, no, no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a costar 200.000. Es decir, precio hacia el que hay. Entonces, el mundo que propone Massa es un mundo en el cual, sabes que el precio podría ser cero, pero también desaparecerían todos los bienes. Entonces, en rigor, sí, el mundo que él digamos, tiene unos precios más bajos, pero sucede que entonces te quedás sin combustible, te quedás sin insumos para la medicina. La realidad es que... Como le está pasando a la Argentina. Yeni bir kelime konusu konuşalım. Şimdi efendim,